estudio, ¿ya? Le estaba comentando la coordinadora respecto a la clase que nos tocaba el día de hoy, es hematología, laboratorio, el área de hematología. Hablamos en la clase pasada respecto, muy buenas tardes a los que me están saludando por el mensaje también. La vez pasada, hace 2 días, hablamos respecto al laboratorio y sus áreas según cómo se clasifican, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar directamente vamos a enfocarnos en el área de hematología. Ahora les comparto pantalla. Bien, ya. Ok. Entonces, empezamos, chicos. A ver. Tema número 2, introducción, o mejor dicho, a ver, la pantalla completa. Acá está. Introducción a la hematología clínica. ¿Ok? Eh, bueno, específicamente en esta área, nosotros lo que intentamos reconocer, o mejor dicho, nos basamos en el estudio directamente a la muestra sanguínea, es decir, trabajamos con las muestras de sangre. ¿Ok? Entonces, eh, sabemos que existe una diferenciación completa respecto a lo que es el estudio hematológico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no solamente los personal de laboratorio es quienes se encargan de estudiar lo que es hematología, también el personal forense. Existe un curso, un área, mejor dicho, ¿no? Específico en el área de hematología forense o biología forense sanguíneo o fluido sanguíneo. Entonces, vamos a diferenciarnos según el enfoque de estudio a que nos estamos refiriendo. En este caso estamos hablando de pacientes que requieren una atención médica, ¿no? Por eso han venido con la orden médica de un especialista respecto al estudio de la sangre, ¿no? Es un problema que tenemos directamente en la sangre. Por eso es el estudio hematológico clínico. Ya de esa forma nos diferenciamos. Wow, está lento mi internet. A ver, unos minutos, está bien lento mi internet. Entonces, en la clase pasada observamos la diferenciación de los tubos, ¿no? El distinto, los colores, las tapas en que se diferenciaban. En este caso, los tubos que van a ir para esta área es netamente los tubos de tapa de color lila. Apreciamos en la imagen unos tubos con la tapa de coloración lila, pero ojo, y eso me choqué hace poco en el laboratorio que estaba, habían tubos de tapa lila, completamente lila, perdón, como lo están observando en la imagen, y también habían tubos de color de tapa lila, no sé si algunos han podido observar o tener esa experiencia, pero tenían un aro blanco, ¿no? En la tapa. Entonces, pero eran de color todo el borde lila, pero con un aro blanco. Entonces, parte de mi curiosidad también era preguntar por qué, en qué se diferenciaba, si ambos iban para el área de hematología. Entonces me explican que pues uno era para usarse en lo que es en el grupo de hematocrito, hemoglobinas, y el otro era para lo que es el hemograma completo, ¿no? Cuando se ingresaba también al equipo. Ya, entonces, para la evaluación del hemograma completo, los que se hacen manual, directamente se puede sacar en el tubo lila con aro blanco o sin aro blanco. La cosa es que el tubo debe tener o debe contener EDTA.
¿ya? Que permite ser el anticoagulante, que no permite que la sangre se coagule para nosotros procesar. Entonces, el tubo que se va a utilizar en esta área siempre va a ser el tubo de tapa lisa, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta para poder ingresar a procesar, porque ya si yo entro al área de laboratorio, ya no soy personal solamente de la toma de muestras, o sea, no soy consciente de que solamente voy a tomar la muestra, sino de que voy a procesar. Y para uno procesar hay que saber una parte de terminología médica, hay que conocer la parte médica, el por qué se estudia estos exámenes, por qué se utiliza este material, ¿no? ¿Y para qué estamos realizando? Porque el médico es quien nos manda. O sea, debemos conocer un poco de la parte teórica, ¿no? Para poder realizarnos y poder enfocarnos y hacer una buena práctica en la parte de lo que es el desarrollo de los procedimientos. Entonces, hay que conocer primero que nada qué es la hematología. La hematología, dice, es la rama de la medicina, es cierto, es una parte de la medicina, un área de la medicina que estudia la morfología de la sangre. Nosotros, nuestro principal, es el material de muestra que vamos a trabajar, o sea, nuestro principal material en esta área es la sangre. Le vamos a trabajar directamente con ella. Dice, y los tejidos que la producen, que nos permite generar diagnósticos y tratar las enfermedades que se nos presentan directamente en la sangre o sus componentes celulares. Entonces, en la hepatología nosotros sabemos que tenemos que estudiar hematíes o los famosos glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. No hay que confundir. La sangre, o sea, directamente cuando muchas veces desde afuera como paciente solamente vemos sangre, pero el personal que trabaja directamente en el laboratorio a diario mayormente, tenemos que tener básico estos conocimientos, diferenciar entre un hematíe, un leucocito, la cantidad de leucocitos, la cantidad de hematíes, la cantidad de plaquetas, ¿no? Entonces, debemos conocer y saber diferenciar. Analizar, dice, sus proporciones relativas, el estado general de las células y las enfermedades provocadas por los desequilibrios entre ellas. Entonces, si un paciente, normalmente el médico, cuando nos deja un hemograma, porque eso es lo que básicamente ingresa en esta área. Hay otros análisis adicionales, claro que sí, pero más está enfocado en el examen de hemograma. Entonces, cuando el médico nos deja así, es porque el paciente tiene fiebre, el paciente está produciendo alguna infección, ¿no? Y el médico quiere descartar si de repente en el hemograma, ojo, si el paciente pues está teniendo complicaciones a nivel sanguíneo. Ahora, si solamente el paciente, el médico le deja pues hemoglobina o hematocrito, es solamente para ver su nivel de hemoglobina, ¿ya? Solamente eso. Entonces dice, los hematíes tienen varias funciones importantes. Claro, una de ellas, la más importante, es transportar el oxígeno y el CO2. Entonces, en ese transcurso está. Imagínense que una persona, o sea, hablando ya con terminología médica, una persona, ¿no? Que tiene baja hemoglobina, es decir, está con principio de anemia. O sea, estamos hablando de un nivel de 5, 4, ¿no? 5, 6 incluso, de hemoglobina. Entonces, es una persona que normalmente va a tener cansancio, sueño, flojera, ganas de desmayos constantemente. Entonces, ¿por qué? Porque no está teniendo su cuerpo buena oxigenación. O sea, por su torrente sanguíneo no está produciendo, no está llevando buena oxigenación, porque quienes los traslada son las encargadas, los hematíes. ¿No? Estos glóbulos rojos que parecen tan simples son las encargadas de transportar el oxígeno y eliminar el CO2. Hacer todo ese juego es lo que se encargan. Entonces, una persona que se realice el hemograma y está totalmente saludable va a presentar sus cantidades de hematíes dentro de sus valores o sus rangos normales. Esa persona no va a tener complicaciones como las que les he mencionado, ¿no? Entonces dice, los leucocitos son un elemento indispensable en el sistema inmunitario. Estas son las que directamente reaccionan cuando nuestro cuerpo está siendo atacado por cualquier organismo, ¿no? Ya sea patogénico, y estas actúan directamente, ¿no? Como nuestra parte de nuestro sistema inmunitario, para que no nos dé. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y hemos visto en casos reales, ustedes se han podido dar cuenta, los que trabajan en el área de laboratorio, o con los que no, les voy a explicar. Eh, Cuando hemos tenido el tema, todo este tema del COVID,
algunas veces llegaban pues la pareja, ¿no? Y decía, yo me he contagiado de COVID, bueno, decían, quiero descartar COVID. Entonces decía, no, he estado trabajando, normalmente hablo del varón, vamos a suponer, estoy viendo la pareja, hablo del varón, ¿no? Decía los síntomas en el área de toma de muestras era donde uno directamente tiene la comunicación con el paciente. Entonces sí, trabajo, estoy en constante movimiento con relación con personas y han estado tosiendo, han tenido estos síntomas, etc. Entonces yo también por esa misma razón es que estoy con fiebre y quiero descartarlo, por eso la prueba COVID. Ya. Le sacábamos, bueno, le sacaba la muestra y salía efectivamente positivo. Y le sacaba la muestra a su esposa, porque por descarte siempre sabemos que las personas que conviven o tienen una relación frecuentemente con las personas que presentan los síntomas de COVID, hay que sacarle a la otra persona que convive. ¿Por qué? Porque está en constante eh, en conjunto, ¿no? Y puede eso que también contagie. Y yo he tenido casos que la esposa, o incluso siendo a veces hijo o familiar que vivía en casa, salía negativo. Entonces, ¿por qué no? La pregunta, ¿por qué uno se contagia porque la otra persona no? Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema del sistema inmunitario. Una persona bien alimentada, una persona con buen sistema inmunitario va a ser un poco difícil que te contagie de COVID porque tu sistema, o sea, ¿qué es el COVID? Es el virus que ingresa a nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo está con bajas defensas, el COVID se presenta con mayor popularidad, por así decir. Se desarrolla más en el cuerpo que tiene bajas defensas. Es como que encontró su hábitat y ahí se desarrolla. Pero una persona es como que está bien alimentado, porque todo depende de la alimentación. Entonces, tiene una vida saludable también, depende mucho de los ejercicios, la vida como uno lleva. No se compara a una persona que lleva una vida de ejercicio saludable a una persona que lleva una vida sedentaria o sedentarismo. Entonces, nuestro sistema va a estar un poco bajo. Entonces, a eso me refiero con que las personas, los leucocitos son indispensables en esa parte del sistema inmunitario. Y entonces, por eso hemos visto casos que el esposo se contagia, la esposa no, a pesar que viven juntos, duermen juntos, hay ese contagio de fluido, ¿no? Por el tema del beso y todo, pero aún así no se contagiaba. Entonces, tiene que ver mucho con el sistema inmunitario. Y eso también no te lo evaluamos a través de un hemograma, ¿no? El hemograma nos da como resultado cómo se encuentra la paciente a través de su sistema inmunitario. Mientras que las plaquetas desempeñan la función principal de la coagulación de la sangre. ¿Ya? Entonces, hay rangos que nos van a permitir ver cómo se encuentra una persona. Y no es necesario mucho, o sea, conocer sí la terminología, pero no es necesario que uno sea médico para que sepa interpretar estos resultados. Solamente con los valores referenciales que tenemos ya dados, uno ya puede más o menos diferir, ¿no? Qué persona pues está dentro de sus valores normales y qué persona necesita su tratamiento. No sabemos qué tratamiento porque eso sí ya escapa de nuestras manos, es el área del médico, ¿no? O del área de la medicina. Entonces, dice, ¿qué estudia y qué pruebas se realizan en el área de hematología? Pues directamente trabajamos, como dije en un inicio, con las muestras de sangre, los tejidos hematopoyéticos, que estamos hablando de los ganglios, el vaso y la médula ósea, que es desde donde parte esta producción sanguínea, ¿no? Desde una célula viene la división de dos, la división de cuatro y la eh, multi ¿cómo se le puede decir? Producción de esta célula. Entonces, desde ahí parte, desde la médula ósea, ¿no? Entonces, aquí tengo justamente los que le estaba comentando. Aunque parezca difícil, ¿no? Se vea un poco complicado, es importante conocer esta parte teórica, ¿no? De la formación de la sangre. La sangre no directamente, por así decirlo, nace la persona, o sea, desde que estás en el vientre de la madre, un feto o el que está en mórula, se empieza a producir las células, desde ahí uno ya está produciendo las células sanguíneas, entonces, pero parte de la célula madre. Entonces, hay que conocer esos términos, ¿por qué? Porque esto al momento, y eso en la práctica yo lo he ido viendo, aunque parezca un poco ilógico, ¿no? Decir, ¿para qué? No es necesario, simplemente yo veo la célula. ¿Dónde nos damos cuenta este tipo y dónde nos es muy importante conocer y al menos no aprendernos de memoria? No estoy diciendo que seamos pues, unos tromes y lo aprendamos todo de memoria, pero al menos conozcamos. En las láminas, en los extendidos, es donde uno se va a ir dando cuenta. ¿Qué quiere decir?
que cuando uno, por ejemplo, hay laboratorios que ya se han expandido, hablando tecnológicamente, ¿no? Y hay laboratorios que no requieren de hacerlo manual, ¿no? Ahora todo viene en kits, todo viene ya eh, directamente láminas teñidas, ¿no? Así venden ahora comercialmente. Entonces, ahora como digo, los equipos vienen ya hechos donde uno simplemente coloca la muestra, coloca el reactivo, listo, se va al equipo y el equipo te arroja todo. Uno no es necesario ni siquiera que lo interprete dentro del laboratorista, pero parte de la profesión de uno mismo es que uno tenga que interpretar, ser pues juicioso al momento en el que va a entregar un resultado, ¿no? Entonces, a veces es mejor tomarnos el tiempo de realizarlo de forma manual porque los equipos se descalibran. Ojo que hay que tener en cuenta que todo el laboratorio siempre tiene que tener un tiempo de calibración, sus equipos deben estar controlados, ¿no? A pesar que no solamente cuando sabemos que va a venir alguna entidad que nos va a evaluar y recién ahí, ya vamos haciendo, no, sino tener la capacidad de que uno mismo, pues, brindarle el resultado adecuado al paciente, porque estamos hablando de su salud, ¿no? Entonces, no vamos a darle cualquier resultado erróneo donde el médico le va a dar un tratamiento cuando está bien y lo estamos haciendo mal el trabajo. Entonces, a veces es necesario conocer. ¿Por qué digo esto? Porque en el equipo de hematología hablan, arroja los resultados y a veces arroja fuera de rango. Entonces es ahí donde uno utiliza su juicio crítico y dice, no, pero ¿por qué? O sea, es una paciente joven, de repente, no, vamos a suponer el caso, es una paciente joven, no tiene historial médico, bueno, y está dentro de sus valores, pero ¿por qué salió alterado su hemograma? Entonces vamos a evaluar, no, de repente, vamos a suponer, salió leucocito, ¿ya? Su nivel de leucocitos salió más no sé, a ver, esas 10.000, 15.000, 18.000, 20.000, vamos a suponer, un ejemplo. Entonces, uno se tiene que decir, no, el equipo lo votó 15.000, 18.000, ya, pues un paciente que tiene elevado, ¿no? Se pone en observación, algunos lo colocan, otros no. Entonces, ¿qué es lo que normalmente una persona juiciosa hace? Y empático, porque hay que saber que le vamos a dar un resultado alto y el médico le va a dar un tratamiento. El médico se va a guiar de acuerdo, el médico no va a estar a nuestro lado, al lado del laboratorio, diciendo, a ver cómo estás trabajando. Uno lo trabaja y el médico simplemente se guía del resultado que ha obtenido. Entonces, ¿qué es lo que procedemos ahí? Hacer un extendido de la lámina. En la lámina, nuestros ojos, nuestras vistas va a ser mucho mejor que lo que realiza el equipo. Entonces, ahí descartamos. Si el equipo lo leyó de tal manera, nosotros en el extendido en la lámina vamos a darnos cuenta si realmente está aumentado esos leucocitos. Y ahí por eso digo que va enfocado en esta área. Esta área donde uno tiene que saber qué tipo de célula es, si es una célula, por ejemplo, una célula inmadura, hay que diferenciar los neutrófilos, cuándo son monocitos, la cantidad, los linfocitos, ¿no? Entonces uno acaba más o menos viendo las imágenes, ¿no? Y manteniendo tu atlas, porque es muy importante que uno conozca al menos el atlas. Si nosotros vamos a estudiar todo y vamos a intentar aprendernos todo de memoria, nadie lo va a hacer. Lo único perfecto acá en este mundo y en esta tierra fue Dios. Nadie más pudo hacer esa perfección como lo hizo el mundo él, ¿no? Entonces, nosotros podemos aprender, aunque sea lo básico, y mirar más que todo, ¿no? Tener un atlas porque hoy en día todo se encuentra en el internet. Entonces, partimos desde la célula madre. Desde ahí sabemos que la producción sanguínea es desde la médula ósea, ¿ya? Es ahí donde se produce. Pero tenemos una división, una parte mieloide y la otra parte que es linfoide, ¿no? Entonces debemos más o menos conocer y tener claro que tenemos una división mieloide y linfoide. Entonces, al momento que nosotros hablamos de la parte mieloide es lo que se va a formar los eritrocitos, los famosos glóbulos rojos, ¿ya? Los que transportan los hematíes, o mejor dicho, los que se encargan de transportar el oxígeno. Entonces, eso pasa por una serie de etapas, una serie de desarrollos. Entonces, empieza el proeritoblasto, el eritroblasto basofílico, el eritroblasto policromático, el eritroblasto ortocromático o también llamado normoblasto, que es ahí donde hago una pausa. ¿Por qué? Porque normoblasto sí he observado yo. Imagínense que una persona llegue al laboratorio y simplemente, porque hablando así, los que conocemos el área de hematología o los que hemos podido ingresar en esta área, ¿no? Hemos podido darnos cuenta que está vemos, ¿no?
Lo clásico, e incluso los equipos nos votan. Eosinófilos, basófilos, segmentados o neutrófilos dentro de los abastonados y segmentados. Están los eosinófilos, ya lo dije creo, ¿no? Entonces, esas células, las clásicas, y nos ceñimos a buscar, nos ciñamos a buscar solamente eso nada más. Pero muchas veces se nos pasa normoblastos, se nos pasan los linfoblastos, ¿no? Que son células que no han sido desarrolladas por completo porque están quedando en medias o son las células inmaduras, parte de las células inmaduras, y no las contamos. Entonces es ahí donde viene la mala praxis o la mala lectura. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, nosotros podemos más o menos como especialistas tener en cuenta, no vamos a ser patólogos, no digo que nos convirtamos en patólogos para saber de memoria todo, pero sí parte de eso. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Yo estuve leyendo una lámina, iba a dar un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque había bastantes linfoblastos. No lo supe reconocer. Hablo de mis inicios, no hablo de ahora porque si no me crucificarían por la cantidad de experiencia. Pero en un inicio solamente me dedicaba a aprender memoria, los eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, ¿no? Entonces, neutrófilos, y me enfoqué en estudiar esos, tanto que rápidamente observaba una lámina y me lo sabía, podía leer 5 o 10 láminas en eso, pero no me dediqué a buscar, o bueno, las plaquetas también, que era parte del estudio, pero no me dedicaba a enfocarme en encontrar normoblastos, linfoblastos, ¿no? Entonces, los eritrocitos policromáticos que he podido observar, ahora ya con la práctica lo hago. Entonces, pero tuve que después de una fuerte llamada de atención, porque se me pasó, imagínense, una persona que presenta gran cantidad de linfoblastos, una persona, miento, normoblastos, es una persona que está pues a punto de ser tienen vuelvo a rectificarme, linfoblastos, eran linfoblastos, bueno, hasta ahora, pues, es un poco confuso, los linfoblastos, una persona que ya tiene prácticamente si tiene mayor a 10 hasta 15, mayor a 15, bueno, una persona que puede sufrir de leucemia, ¿no? Entonces, claro que su nivel de leucocitos es bajo y más es linfoblastos. Entonces, su nivel de hemoglobina estaba baja. Y pues por ahí como que yo induje de que sí, dije, tiene alguna complicación, ¿no? Pero no me dediqué a leer en la lámina, que estaba súper clara la lámina, muy bien teñida. No me enfoqué en evaluar si tenía otra cosa. Y yo confundí los linfoblastos con los linfocitos, ¿no? Porque son parecidos. Ya, claro que unos tienen, ya con la experiencia se da cuenta que unos son más pequeños, los linfoblastos son más pequeños que los linfocitos. Entonces, me di cuenta, y tienen una forma particular. Entonces, por ahí como que tuve la llamada de atención. Y estaban en justa razón mis jefes, porque no se me podía pasar una persona que está teniendo linfoblastos alta cantidad y puede ser presencia de que desarrolle una leucemia. ¿Ya? Entonces, bueno, continuamos en la parte de acá. Dice megacardioblasto, promegacariocito. No he visto hasta el día de hoy yo, pero sí pueda que se presente, ¿no? Si vemos algo raro, es mejor siempre comunicar. Pues si uno ves la célula o ves las láminas y ves algo diferente, es mejor siempre conversarlo con tus colegas para que puedas recibir otro apoyo, otra ayuda, otra observación, ¿no? Entonces, diferenciar eso. Los eritrocitos también. Por eso están los eritrocitos, los glóbulos rojos llamados así normales, o los eritrocitos policromáticos, o los famosos reticulocitos. Entonces, esos también son básicos al momento de uno, a veces el médico manda a hacer reticulocitos. ¿Por qué? Según su historial médico, porque uno cuando ve al médico le dice todos sus síntomas, ¿no? Entonces el médico, por experiencia, descarta y dice, ¿sabe qué? Realícese un examen de reticulocitos. Entonces el paciente llega al laboratorio y hay que hacerle ese examen. Y si uno no sabe reconocer los reticulocitos o los eritrocitos policromáticos, mejor dicho, inmaduros, porque son inmaduros, entonces vas a dar por resultado que tiene reticulocitos 0, 1, ¿no? Porque no lo sabes reconocer. Entonces hay que reconocer bien que los reticulocitos, la forma en la que tiene, ¿ya? Vamos por la otra parte que dice la parte de mieloblastos. Los mieloblastos diferencian en 4: los mielocitos, promielocitos, promielocitos, monoblastos.
Desde ahí nacen los monocitos. Uno, para obtener los monocitos, los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos, que son las células que normalmente uno las estudia en las láminas, vienen desde una etapa anterior, mejor dicho, ¿no? Entonces se van formando hasta llegar hasta esta célula. Entonces, dentro de los neutrófilos conocemos los abastonados y los segmentados. Tienen una forma muy diferencial, ¿no? Tienen una forma ya que están los monocitos también, los eosinófilos también por su coloración rosácea en la parte de la célula del fondo, ¿no? El núcleo es un poco más oscura. De los monocitos que parten, los macrófagos o las células mieloides dendríticas, que son las de las células de las neuronas, ¿no? Entonces, todas esas son las que tenemos nosotros que conocer. Y bueno, muy aparte de que sabemos que tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Okay, entonces, hay que comprender que este es un resumen de lo que realmente uno desarrolla. Eso solamente lo que le estoy haciendo es como introducción, como conocimiento, ¿ya? Como parte de uno. Ahora, si yo quiero averiguar más por mi lado, es mucho mejor. Entonces, tenemos la parte prenatal y postnatal, ¿no? Desde que uno nace, o sea, o está en el saco vitelino, ya sabemos que se está formando. En el hígado, el vaso y la médula ósea, ¿no? Tenemos lo que es la formación de las células sanguíneas. Llega el nacimiento y recién empieza la etapa postnatal. Y donde se forman en la tibia tenemos la formación de las células. Se empiezan a desparcir, ¿no? Costilla, esternón, vértebra. Entonces, con el transcurrir de los años va también disminuyendo esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo dice debo consultar a un hematólogo clínico? ¿Ya? Un centro, una clínica privada que se dedica, es hematología clínica, no sé si lo han podido observar, está en Lima. Solamente he visto esa, no he podido observar otras clínicas que se dedica de forma completa. No recuerdo el nombre, creo que se llama hematología clínica, ¿no? Entonces, pero normalmente acá en mi ciudad, en Chimbote, no hay hematología, no hay hematólogos o un centro hematológico clínico. Solamente están los laboratorios clínicos, quienes trabajan pues son el personal de laboratorio, ¿no? Pero sí hay estudios, ¿no? Especialistas en hematología. Entonces, ¿cuándo dice yo debo visitar? ¿Cuáles son los síntomas que uno presenta? La fatiga, la palidez, el sangrado excesivo, ¿no? Y los ganglios linfáticos inflamados. Entonces, eso son los signos de alarma que uno presenta cuando tiene que pues, hacerse obligado un hemograma completo, ¿no? O pasar por un médico. Dice resultados anormales. Sí, si los resultados de análisis salen de valores alterados, uno tiene que pasar pues con un hematólogo. Ya. Uno pasa con el médico general, pero si vemos que los resultados no cambian, el médico te va a volver a sacarte otro análisis después de su tratamiento. Si vemos que los resultados siguen igual, es mejor pasar con un hematólogo, que es el especialista. Diagnóstico y manejo de enfermedades hematológicas, sí. ¿Cuáles son las comunes? La anemia, la leucemia, el linfoma y trastornos de coagulación, que es muy peligroso para las personas normalmente que se van a tener una operación. Personas con trastornos de coagulación no es recomendable que se puedan realizar cualquier tipo de operación por el sangrado excesivo que puedan tener al momento de la cirugía. Es muy importante ese dato al momento de tomar la evaluación de coagulación. En este caso estamos hablando de tiempo de sangría y tiempo de coagulación, ¿ya? Evaluación de trastornos hereditarios, sí. Familiares con trastornos como anemias hemolíticas, ¿no? Trastornos de coagulación también. Por eso el médico pide un historial al momento de que va a mandar una orden médica. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que preguntarme? ¿Alguna duda o todo va muy bien? Dice en el mensaje, bueno, al parecer no, ¿no? Va muy bien entonces todo. La cantidad total de materias que debe tener una persona de 40 años. Valores referenciales, ahora se los voy a indicar. Está dentro, hay edades exactos. Ahorita se los voy a presentar acá en el formato. Paciente con anemia, glóbulos rojos es igual, claro que sí. Glóbulos blancos y plaquetas requieren mayor defensa. Glóbulos blancos y plaquetas requieren mayor defensa. No comprendo la pregunta. A ver, ¿quién es más confiable, un hemograma automatizado o un manual?
Sí, justamente de lo que explicaba en un inicio. El manual es más confiable. En el hemograma automatizado, siempre y cuando tu equipo esté constantemente calibrado, se le está pasando los controles, normalmente algunos pasan diario, ¿no? Y está bien lavado el equipo, se tiene un poco más de confianza, pero si vemos que el resultado ha salido fuera de rangos, hay que realizarlo de forma manual, es mucho mejor, ¿no? Porque las plaquetas tienden a tendencia a bajar constantemente. Sí, las plaquetas normalmente he visto en pacientes ahora están disminuyendo bastante al momento de que uno, bueno, han hecho pacientes, se han hecho controles, ¿no? Y veía un paciente que tenía síndrome, me percaté. La verdad, la respuesta no la sé tampoco, me he preguntado, pero sí he podido observar la misma situación, ¿no? Que están en constantes, bajan las plaquetas. La cuestión es que no bajen lo que es la parte de la hemoglobina, sus constantes corpusculares que estén dentro de valores normales. Claro, en Chosica, en Lima, exacto, Ariángela, así es. En hematología he visto hematólogos en Lima, yo también. Eh, los brazos son inmaduros. Así es, Marcos Brandon, los brazos son inmaduros, son células inmaduras. ¿Cuántos años se estudia para ser hematólogo clínico? Mira, la verdad, no existe universidad que dicte la carrera como hematólogo clínico, pero sí eh, ¿cómo se llama? Laboratorio en patología, creo, ¿no? Pero hay especialidades. Creo que puede ser como maestría o la especialidad, ¿no? Parte de la maestría. Dana Quiroz, justo me preguntas qué tan demandada es la carrera de laboratorio clínico aquí en el Perú. Sí, tiene bastante competencia, es como la carrera de los abogados, ¿no? Pero es una carrera que te abres puerta tú mismo, porque tienes la oportunidad de abrir tu propio laboratorio, eso sí. Entonces, por eso es la cantidad de laboratorios que hay y con competencia. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de que te puedes abrir tu propio laboratorio, tu propio centro, ¿no? En caso de dengue, las plaquetas bajan y el hematocrito sube. No he podido observar esa evaluación, pero sé que las plaquetas bajan. El hematocrito que suba no he tenido la oportunidad de observar. Bien, continuamos entonces. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre un hematólogo y un hematopatólogo? Creo que está muy clara la respuesta porque uno es más completo que el otro. El hematólogo dice, por lo general, es un médico clínico, ¿no? O es un personal de laboratorio. Un pediatra que ha completado años adicionales de capacitación en hematología. El hematólogo dice, por lo general, se centra en atender directamente a los pacientes y diagnosticar el manejo de enfermedades, en este caso los distintos tipos de cáncer. Bueno, estamos hablando de cáncer por leucemia, ¿no? Mientras que el hematopatólogo, por lo general, es un médico certificado en patología clínica. Así es. El hematopatólogo es más completo, tiene estudios de patología, ¿no? Se encarga de evaluar pues, células a nivel cancerígenas, ¿no? Entonces ya sus estudios van más allá de un hematólogo. Entonces, dice la hematopatología no solo es el estudio de las enfermedades de sangre y médula ósea, también es el estudio de órganos y tejidos que llevan a cabo las funciones biológicas. En este caso hablamos del vaso, la glándula del timo, los tejidos linfáticos que tienen que ver dentro de la producción de células sanguíneas, ¿no? Entonces se centra directamente el hematólogo en el diagnóstico de afecciones de los tejidos hematopoyéticos. Entonces, generalmente está directo de tejidos y en sangre, ¿no? Eso se trabaja en el laboratorio. Estamos hablando que un hematopatólogo se encarga de evaluar, pues, biopsias, ¿ya? Biopsias uterinas, biopsias de estómago, entonces va más allá de un estudio solamente a nivel sanguíneo, sino ya directamente de tejidos. ¿Okay? Entonces dice, ¿qué enfermedades trata un hematólogo y hematopatólogo? Trabajamos directamente con el estudio de las anemias, o bueno, el estudio de anemia, ¿qué es la disminución de glóbulos rojos? ¿Qué son las deficiencias nutricionales? Para que una persona tenga anemia es porque está teniendo déficit de nutrientes, ¿no? Trastornos hereditarios también es otro punto importante al momento de tratar las anemias, ¿no? Y las enfermedades autoinmunes. Los trastornos de coagulación, tenemos la hemofilia, la trombofilia, ¿no? Las enfermedades de médula ósea, que es la leucemia, ¿no? Entonces son enfermedades que directamente van a lo que es diferidas en la médula ósea. Y pues hacer un intercambio, como se dice, ¿no? Un trasplante de médula ósea es imposible.
Al menos acá en el Perú, bueno, hasta el día de hoy creo que no se ha logrado hacer. Quizás en el extranjero no lo sé, pero es un poco complicado, ¿no? Es muy difícil al momento, incluso por parte legal. Trastornos de glóbulos blancos, sí. Puedes presentar leucopenia, leucocitosis. Una persona que tiene baja cantidad de leucocitos no es bueno ni tampoco elevado. O sea, no es bueno ni mucho ni poco. Lo normal. Entonces, si se le diagnostica como leucopenia, si tiene baja cantidad, o sea, demasiado bajo los leucocitos, y leucocitosis si ya sus leucocitos sobrepasa. Pues no estamos hablando de una elevada cantidad de leucocitos. Trastornos del sistema linfático y los trastornos de plaquetas, ¿no? Trombocitopenia para menor cantidad y trombocitosis para una mayor cantidad. ¿Cómo se hace el examen de hematología? Dice. Entonces, el examen de hematología es un examen común, un examen cualquiera, es un estudio que solamente se reportan los resultados evaluados con sus valores correspondientes de acuerdo a los valores de referencia, ¿no? Entonces, la distribución porcentual se va a tomar mucho en cuenta y los llamados índices hematimétricos, ¿ya? Esto se va desarrollando al momento de que uno pues tiene el formato, ¿no? Va a diferenciarse de acuerdo a cada laboratorio. Cada laboratorio tiene su propio formato, entonces nosotros vamos a ir evaluándolos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Es que existe, por ejemplo, examen de plaquetas, ¿ya? Plaquetas de un paciente. Algunos laboratorios lo toman de cientos a ver, ¿cuánto era? De 150 a 300.000, ¿no? Algunos. Otros, por ejemplo, normalmente está de 100 a 400, o sea, de 100.000 a 400.000. Entonces, eso va a depender mucho con el laboratorio con el que uno trabaje y tenemos pues que adecuarnos a las reglas. El estudio de hematología, dice, se realiza al analizar una muestra de sangre que debe ser tomada en un tubo que contenga anticoagulante. En este caso estamos hablando del tubo lila, sustancia que impedirá, dice, la coagulación de la sangre, obviamente como lo explicaba en un inicio. ¿Qué es lo que contiene este tubo? El EDTA. Son los que vienen fabricados ya los tubos de color lila. No es necesario que la persona esté en ayuno. Así es, la persona no es necesario. Se puede tomar en la mañana, en la tarde o tarde-noche, que es a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, se puede llevar a cabo el examen de hemograma. Dice, la hematología identifica dichos desequilibrios. Una de las pruebas de laboratorio más importantes es el hemograma completo, lo que les estaba explicando. Entonces, ¿qué evaluamos en un hemograma? Los hematocritos, hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todo eso va a estar dentro de un formato, solamente si hablamos de hemograma. Entonces, el hemograma completo dice, mide lo siguiente. Glóbulos rojos, que son las que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos, quienes combaten las infecciones, hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos, los hematocritos, que es la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Y las plaquetas que ayudan a que coagule la sangre. ¿Por qué debemos tener en cuenta estos términos? Porque el momento que nosotros vamos a evaluar, ya sea equipo o ya sea automatizado o manualmente, tenemos que reconocer bien, porque va a depender de eso el resultado que nosotros brindemos. Tiene que tener relación. ¿Qué pasa? Que he visto equipos que arrojan, por ejemplo, hematocritos un cierto valor y las hemoglobinas de diferente valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un hematocrito, vamos a suponer, yo lo ingresé al equipo y en el equipo me arroja que el hematocrito es 36, su hemoglobina debe ser 12, 12.1, 12.4, aproximadamente estamos hablando. Pero he visto equipos que lastimosamente he podido observar en laboratorios que si el hematocrito, por eso es muy importante conocer que el hematocrito está relacionado con la hemoglobina. Entonces, el hematocrito me arrojaba 36 y la hemoglobina me arrojaba 13.8. Estamos hablando o 13.6, casi de 14. Entonces, no tiene relación. El médico, en el momento que va a evaluar, va a decir, pero si no tiene relación, o sea, ¿cómo están brindando resultados erróneos? Entonces, uno, por eso es importante la terminología, los conocimientos al momento de tener relación, que la hemoglobina y el hematocrito. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, también tienen una relación común. Acá, aquí vamos a hablar de valores.
justamente lo que me preguntaban por mensaje. Entonces, los hematíes normalmente en varones es a partir de 4.7 a 5.1 de hematíes, ¿ya? 10 a la 6, bueno, por microlitro. Y en mujeres de 4.2 a 5.4. Esos son los recuentos de hematíes, ¿ya? Hay forma de sacarlo manual, pero ahora normalmente casi todos los laboratorios se dedican a hacerlo automatizados porque es más rápido. El tiempo de calidez es muy importante, ¿no? El tiempo de espera al paciente. La hemoglobina en varones es mucho más alta, ¿no? Su rango que el de mujeres. En el de mujeres es de 12 a 6, ¿ya? Siempre la hemoglobina puede estar 12, 13, 14. Uno raro es, bueno, 15. Bueno, normalmente es 12, 12.8. 13, 13.2, 13.6, ya exagerando 14. Y en varones 14, 15.1, 15.8, que estamos hablando de 16. Ojo, y quería dar un dato acá. Es muy importante que el paciente o los pacientes siempre sean evaluados su nivel de hemoglobina. Tener demasiada hemoglobina también es malo. No es una persona que, bueno, ya está con 18, 19, no es bueno que una persona esté con 18, 19, 17 de hemoglobina. Esta persona no está tampoco dentro de lo normal. O sea, no es problema solamente o de que la deficiencia traiga consigo un problema o un déficit, sino también tener demasiada hemoglobina es también perjuicioso para la salud, ¿ya? Igual es el hematocrito, ¿no? Tiene que ver relación hemoglobina, hematocrito, ni tan alto ni tan bajo. Entonces, para mujeres de 37 a 47, para varones de 42 a 52. Ahora, dentro del examen del hemograma también hemos podido observar que hay pues los volúmenes corpusculares. Tenemos el BCM, el volumen corpuscular medio, ¿no? Tenemos el desarrollado con lo que son para la hemoglobina corpuscular media, que es el HCM, ¿ya? Entonces sabemos que los valores, bueno, en este caso, yo he podido trabajar, está desarrollado de 81 a 98 y lo que son la hemoglobina corpuscular que está relacionada con la hemoglobina de 27 a 31, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? O sea, ¿qué podemos diferir los constantes corpusculares que tienen que ver dentro de la hemoglobina? Que al momento que uno va a evaluar de forma manual, ¿ya? En la lámina o en el extendido, como se le llama, eh, aquí uno evalúa lo que son los hipocromía o microcitosis. Entonces, esos términos un poco médicos, ¿no? O terminología de salud, no son tanto conocidos para cualquier persona, pero tenemos que tener en cuenta esas cosas o esas áreas, ¿no? O esa parte teórica para poder comprender y dar un poquito el diagnóstico, dar con el diagnóstico del paciente. Entonces, una persona que tiene baja cantidad de hematocrito, perdón, de hematíes, ya va a presentar problemas en el volumen corpuscular medio, porque es ahí donde va a salir muy baja y la cantidad hablando así, va a presentar microcitosis, ¿no? O en los otros casos va a presentar hipocromía, ¿ya? Uno tiene que ver con el tamaño de los hematíes y el otro tiene que ver con la coloración de los hematíes. Los hematíes normalmente, que son los glóbulos rojos, hemos podido observar, ¿no? Que son pues redondeados, tipo un aro, y son de color rojo, rosáceos o rojo, ¿no? Pero cuando ya se ve algunos hematíes rosáceos claros, a veces se ven, por ejemplo, con un fondo, un aro en medio, en el centro, bien blanquecino. Entonces también tenemos que tener en cuenta que eso vamos a colocar dentro de nuestro informe, que estamos observando. Por eso es muy importante que si en el equipo lo observamos alterado, hagamos el extendido, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo lo estamos observando. Entonces eso no lo va a dictar el equipo. Entonces ahí nosotros podemos observar, ¿no? Podemos colocar como observación hipocromía, microcitosis si vemos un tamaño muy pequeño. Ya eso el equipo no nos va a dictar. Nosotros lo vemos, entonces vamos a observar. Y si tenemos que colocar, lo colocamos. Entonces el médico también puede brindar un tratamiento o puede guiarse por nuestras observaciones. Leucocitos de 4.000, 4.8 hasta 10.000, bueno, 10.000, ¿no? 10.000, 11.000 es dentro de valores casi normales.
Neutrófilos hablamos de bastonados y segmentados de 42 a 75. Ahí estamos hablando de las células. Linfocitos, monocitos, ¿no? Esos son datos que uno ya lo obtiene según el laboratorio, en porcentajes. Basófilos y las plaquetas. Las plaquetas de 100, miren, acá por ejemplo encontré esta información, dice de 120.000 a 400.000. En donde yo trabajé era de 150.000 a 300.000. Entonces van a ver mucha diferencia según el laboratorio en donde uno trabaje, ¿no? Pero los rangos no son tan diferenciados, o sea, va por ahí, va un poquito cercano. Entonces dice, ¿cómo afectan las enfermedades hematológicas a la calidad de la vida? Tenemos que tener en cuenta que no solamente es el tipo de cómo afecta, dice, sino, no solamente tenemos que ver la afectación, sino el tipo y la gravedad con la que se nos presenta. Antes de eso, antes que me pase, justamente no lo puse acá en mi diapositiva, por el tiempo me van a disculpar, pero quería preguntarles, bueno, no solamente en esta área, quería dejarles claro que en esta área no solamente trabajamos el hemograma, que me ha pasado colocarlo por el mismo tiempo como les explico y les pido la disculpa del caso. También está el examen de reticulocitos que les expliqué en un inicio. Entonces, ¿cómo vamos a observar los reticulocitos? Que son los hematíes inmaduros. ¿Ya? Los hematíes, que normalmente son glóbulos rosáceos, van a presentar unos puntitos morados, ¿no? Según la tinción, y esos son los hematíes que son inmaduros, son los famosos reticulocitos. Podemos contar en un campo 4, 5, ¿no? Y eso se cuentan 10 campos. También acá observamos en esta área los que son el BSG. Hemos visto en algunos casos médicos que piden examen de BSG, ¿no? O velocidad de sedimentación. Y la forma de preparar ya es no he encontrado un video para preparar, para indicarles, pero hay que tomar en cuenta, es muy, muy rápido el examen, ¿no? Solamente el procedimiento es la toma del tiempo, nada más. Porque el BCG, ¿no? Es cuestión de preparación en un capilar y colocarlo, o sea, colocar la sangre en un capilar o hay un tubos especiales también, ¿no? En vidrio, que se coloca de forma vertical, ¿no? Parado el capilar, como si fuera, pero no, vamos a suponer que este es el capilar, ¿ya? Ese es el capilar o ese es el tubo de vidrio. El capilar es más pequeño y el tubo de vidrio es así. Entonces, cargamos la sangre, ¿no? Lleno y lo colocamos sobre una superficie con plastilina. Y listo. Ese es el examen del BCG. Entonces, es muy sencillo que cualquier laboratorio lo puede realizar. Lo dejamos parado por 1 hora y esperamos qué cantidad de BCG, o sea, qué cantidad de sangre ha disminuido. Y eso evaluamos el BCG con una regla que el laboratorio que lo realiza este examen va a contar para el examen de BCG, es una regla. Entonces, ahí se contabiliza y se pone el resultado. Es muy sencillo. Ya la forma de la interpretación los encarga ya el médico quien va a hacer quien va a encargarse de evaluar, ¿no? O discernir para el tratamiento del paciente. Entonces dice, ¿cómo afectan las enfermedades? Justo a lo que le quería comentar. Pueden tener diferentes grados de afectación según su tipo y gravedad, así como la respuesta individual de cada paciente. No es el mismo tratamiento para todos, pero no las respuestas va a ser igual para todos los pacientes. Algunos que se sanan más rápido, otros va a depender mucho de su sistema inmunitario. Algunos aspectos, dice, comunes que influyen en la calidad de vida, sí, es muy importante. Los síntomas, físicos, ¿no? Como la fatiga. Por ejemplo, una persona que está bien alimentada, una persona que hace ejercicios, es diferente a una persona, pues, que normalmente está en constante consumo de alcohol, una persona que, una persona que no lleva un estilo adecuado, ¿no? Una persona que no hace ejercicios. Entonces también va a inducir a que sea lento su tratamiento. Problemas psicológicos, ¿no? Los cambios emocionales, el estrés, la ansiedad que tiene una persona también hace que demore el tratamiento, ¿no? El tratamiento sea un poco más lento. Tenemos, dice además, las restricciones en la actividad física y social, así como los desafíos personales y familiares, sí. Lo que nos generó el famoso COVID, ¿no? El famoso COVID nos ha generado problemas a nivel no solamente emocionales, sino que los emocionales ha traído a raíz de eso vino los problemas físicos, ¿no? Entonces hemos tenido muchas personas que han pasado por tratamientos psicológicos y que a la final les han tenido problemas de estreñimiento,
problemas por la misma falta de apetito, a veces algunos empezaron a comer de más por el encerramiento que tuvimos en ese entonces, ¿no? Muchos pasamos por esa etapa. Entonces, es importante que dice contar con un equipo médico, ¿no? Entonces, siempre un chequeo constante. Uno como persona natural, como persona profesional o no, cercano a la salud o no cercano a la salud, tiene que estar pues en constantes chequeos, ¿no? Siempre estar evaluando. Dice, existen medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades hematológicas. Si bien dice no todas las enfermedades hematológicas son prevenibles, hay algunas que sí se pueden tomar en cuenta. Claro que sí. Por ejemplo, si yo sé que normalmente estoy sintiendo síntomas de dolores de cabeza, mareos, cansancio, ya debo ir a asistir a un médico. No automedicarme, pero sí debo asistir a una consulta privada o de repente a una consulta pública, que es el Estado, ¿no? Los hospitales, de repente usar el seguro, ¿no? O el CIS, que es para personas que no cuentan con un seguro, y pues decir que desea pasar con el médico general para que le pueda brindar la orden médica y pasar por el laboratorio. Entonces, ¿cómo nosotros nos evaluamos? Mediante un examen de laboratorio. Es así, vamos ahí a saber cómo nos encontramos, ¿no? A nivel de salud, cómo nos encontramos, cómo se está encontrando nuestro sistema interno. Dice, estas medidas incluyen llevar pues un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. Nadie quita que una persona se pueda dar sus gustos. Yo no digo que pues dejes de dar tus gustos, pero es importante que una persona, así como comes, así como te alimentas, te chequees, ¿no? Así como llevas una vida, te chequees también constantemente, ¿no? Hacer físico regularmente, realizarse los exámenes de detección en casos particulares, ¿ya, no? Estas acciones pueden ayudar, dice, a mantener una mejor salud y evitar así pues los riesgos de enfermedades hematológicas. En este caso hablamos de el examen de un hemograma completo que se puede realizar no necesariamente en ayunas, en cualquier hora del día se puede uno realizar. Entonces, ahí vamos a descartar cómo se encuentra, ¿no? Para evitar pasar a futuro con un hematólogo o un hematopatólogo. Entonces, ¿qué tipo de anticoagulantes se usan? Aquí se me pasó la imagen, solamente es la primera. Ojo, las del tubo de tapa lila. Las del tubo de tapa celeste, bueno, son anticoagulantes también que se utilizan para los que son de perfil de coagulación. También contienen anticoagulantes, al igual que el de tapa verde. Les explico. El de tapa de color lila, hemoglobinas, hemogramas completos, hematocrito. Tubos de tapa celeste, perfil de coagulación, estamos hablando del fibrinógeno, el tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina. Ya los 3 exámenes que se realizan. Y bueno, los tubos de tapa verde que son para algunas evaluaciones de cromosoma, ¿no? Algunos utilizan también este tipo de tapas para evaluaciones específicas. Entonces, esos son los tubos que contienen EDTA. Uno contiene EDTA, el otro contiene citrato de sodio, el otro heparina sódica. El verde contiene heparina sódica y el de tapa celeste es citrato de sodio. Cada uno cumple en una función. Nosotros nos enfocamos, bueno, en esta área, más el 80% es usado el tubo de tapa lila. El que contiene EDTA, ahí está su nombre, que es un poco largo y difícil de pronunciarlo, ¿no? Dice, es un anticoagulante ampliamente utilizado en la hematología. Sí, todos los laboratorios siempre van a encontrar para el área de hematología el tubo de tapa lila. Funciona, dice, al secuestrar el calcio necesario para la coagulación sanguínea, evitando la formación de coágulos. Nosotros no trabajamos con suero. Estos tubos, a diferencia de las otras áreas que no requieren sangre, las otras áreas rápidamente agarran sus tubos y los centrifugan, botan su sangre, o mejor dicho, no la usan y sacan su suero. Les interesa trabajar con el suero. En nuestro caso, no. En nuestro caso, los que estamos en el área de hematología, ¿no? Estamos dentro de esta área, no nos importa trabajar con el suero, sino trabajar directamente con el fluido sanguíneo. Entonces, por eso es lo mismo que queremos que no se coagule, porque la sangre fuera del cuerpo se coagula, porque no está a la misma temperatura del cuerpo, ¿no? Nosotros llevamos una temperatura corporal de 37.2 o 37.4, 36, mejor 36, perdón, 36.2, 36.4, 36.3 de temperatura. Fuera del cuerpo la temperatura cambia. Entonces, según el ambiente en el que nos encontremos. Entonces, la sangre se coagula y sangre coagulada no funciona. Nosotros lo que queremos es una sangre totalmente líquida, ¿no? No sólida,
y por eso contienen estos tubos especiales un anticoagulante. Por eso es la forma de toma de muestra y rápidamente el mezclado, ¿no? Entonces, esto es lo que impide la formación de coágulos. Dice, higiene personal y del entorno. Para nosotros entrar en cualquiera de las áreas, y eso lo voy a recalcar en cada clase, ¿no? Y la otra clase que tenemos una clase muy amplia, justo les comentaba, ¿no? La coordinadora del curso, que va a haber 2 clases juntas, ¿no? Y ya para el día final, bueno, ya creo que no hay. Entonces, siempre les voy a recordar que uno tiene que tener en cuenta la higiene personal y del entorno. No solamente es cuidarme yo como profesional, sino también cuidar el entorno, porque no nos sirve de nada que contaminemos la muestra o no nos sirve de nada tampoco que nos contaminemos nosotros. Asimismo, no sirve de nada que contaminemos al paciente usando los mismos guantes. Entonces, tenemos que hacer un lavado de manos. Eso es básico en todo lugar de salud y fuera y dentro de la casa, bueno, si uno lo desea, ¿no? Pero siempre el constante lavado de manos, ¿no? Antes de comenzar, si hablamos en esta área de toma de muestras, hay que desinfectarnos las manos desde el momento que ingresamos, nos colocamos los respectivos guantes o nuestros EPPs, ya la bata, los guantes, el tapabocas, que algunos centros todavía la usan, y hay que tener en cuenta eso. Y una vez que nosotros vamos a proceder a tocar al paciente, los materiales que son estériles, porque los materiales vienen estériles, ninguna aguja, ninguna jeringa viene abierto, todos vienen cerrados, bien sellados. Entonces, eso va a eliminar que se transporte cualquier patógeno o germen hacia el lugar de punción. Asimismo, también al paciente tenemos que desinfectarlo, el área de punción, porque el paciente no sabemos, pues, si de repente salió del baño y se rascó el brazo, ¿no? Y ahí en todas las uñas dejó todos los gérmenes. Imagínense que nosotros nos olvidemos de desinfectar la muestra, no, perdón, el área de muestra, de toma de muestra, o simplemente le pasemos un alcohol así como se nos da la gana y listo, y lo hacemos rápido, rápido, porque sabemos que queremos salir rápido, o porque viene un montón de gente y estamos bajo la presión, ya, no, es mejor tomarse el tiempo y trabajar adecuadamente, ¿no? Que el paciente se sienta cómodo, como dije en un inicio, y también nosotros dar una buena práctica, ¿no? Una buena imagen. Entonces, hay que tomarnos la delicadeza de desinfectar al paciente, ¿no? El abrazo o el lado de punción y recepcionar la muestra. Y también digo del entorno, porque no es cómodo ni factible trabajar en un área donde está todo cochino o todo absolutamente desordenado. Personalmente a mí no me gusta. Entonces, yo prefiero llegar en las mañanas al laboratorio, desinfectar todo mi área de trabajo, ya sea con un sorbente o un mantel o un trapo, como se le desee llamar, con agua y con lejía, porque la sangre se pega y se coagula, justamente lo que les explicaba. Y en ningún laboratorio vas a encontrar que no haya un derrame de sangre por más mínimas gotas que uno haga, ya sea para hacer el extendido, ya sea para cargar en los capilares o en el BCG o en la evaluación de reticulocitos. Siempre hay gotas que caen a la mesa, ¿ya? Entonces se suele manchar la mesa y hasta el otro día se coaguló. Agua con jabón, el trapo que se va a limpiar y se desinfecta toda la mesa. ¿Okay? Entonces así se procede a trabajar. Antes de cada procedimiento y después de cada procedimiento es lo correcto que uno tenga que desinfectar el área de trabajo, ¿no? Siempre dice con soluciones desinfectantes apropiados. Claro, hay desinfectantes apropiados para el uso de laboratorio. Algunos lo usan la lejía, bueno, que también es válido, ¿no? Esto incluye, bueno, dice bancos, mesas y cualquier superficie, justamente lo que les explicaba, ¿no? El derrame siempre va a haber. Por más mínimas gotas, va a haber. Limpieza y desinfección de equipos. Claro, los equipos utilizados siempre deben estar, pues, muy aparte de estar calibrados, controlados, pasados por sus sondas de agua, ¿no? Algunos utilizan sondas de desinfección. Entonces, siempre también, no solamente es la parte interna, porque nosotros hemos visto que los equipos ya automatizados, los que vienen ahora actualmente y los que venden, echamos pues el desinfectante, ¿no? Dentro de los tubos y la aguja absorbe y limpia internamente el cableado, porque esa es la parte técnica interna del equipo, ¿ya? Entonces limpia todas esas mangueras donde transfiere la sangre, porque se pega la sangre. Entonces hacemos el lavado por 45 minutos, 40 minutos, depende de cada equipo, en las mañanas.
pero la parte externa, ¿a qué me refiero? Afuera del equipo, también tiene que estar pues desinfectado, ¿no? Entonces tenemos que siempre estar limpiando, obviamente apagado, el equipo, si se derramó la sangre por ahí, siempre hay que estar en constante limpieza. Desinfección entre pacientes, sí. El paciente dice, entre la toma de muestra de diferentes pacientes tenemos que estar limpiando la mesa, ¿no? Siempre ocurre derrames también fuera, en el área de toma de muestra, no solamente en el área de procesamiento, también afuera también ocurre accidentes, pequeños accidentes, no estamos hablando pues de un desangrado, pero sí a veces se derrama a los niños mayormente, por ejemplo, a los niños, a los más pequeños, cuando le tomamos las muestras, pues menores de 2 años le estamos tomando del dedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los niños? Mueven la mano, ya la sangre salpica y es estar en ese juego. A veces necesitamos apoyo. Los que trabajamos en esta área sí hemos podido observar que los niños más pequeños son los que más alboroto hacen dentro del área de toma de muestras y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Entonces ellos son los que más tienden a estar pues en movimiento y no nos ayudan casi mucho al momento de la práctica. Y ahí es donde tenemos que desinfectar la muestra. Un paciente que ingrese y encuentra todo sucio no se va a querer volver a regresar al mismo sitio. Y bueno, el descarte de materiales. El descarte de materiales también, ¿no? Todo laboratorio siempre debe contar con residuos biológicos, contenedores de diferentes colores. Ahora ya estamos trabajando mucho el tema del ambiente. No podemos mezclar agujas. Bueno, ya agujas vamos a suponer que todos tenemos en cuenta que va siempre en un receptor, ¿no? O una caja o un tacho de color rojo, que sea duro, cartón o plastificado, pero grueso porque no puede ir en bolsas. Pero, ¿qué hacemos? Papel donde anotamos, curitas usadas, ya con sangre que se le despegó al paciente y dijo, cámbiame algodones o las torundas de algodones que se le cayeron al paciente, todo mezclado a una sola bolsa. No, lo correcto es bolsa roja que se usó toco muestra, ya sea de sangre, eh, plásticos, por ejemplo, las bolsas negras, o ya esas son las que, o las bolsas blancas, las que van los cartones, ¿no? Se le colocan ahí pues los plásticos, los capuchoncitos que se sacan de las agujas, se colocan ahí, papelitos que anotamos, de repente hacemos un papel de más y no queremos, se nos falló, en las bolsas adecuadas. Eso es lo más importante, tener conocimiento. Entonces, conocer para qué sirven los tachos, conocer es muy importante. A veces no queremos. A veces simplemente decimos, no, para qué estudiar, para qué meternos a un curso de coloración de tachos, no nos sirve. Pero de ahí vienen las famosas llamadas de atención o los memorándum dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ahora todo pasa memorándum. Te equivocas en un error, ¿no? Por más mínimo que sea, es por la falta de conocimiento. Entonces, por eso es muy importante al menos conocer una parte básica dentro de un laboratorio, al menos en esta área, ¿no? Y por eso dice la educación y el entrenamiento del personal. Entonces, una capacitación continua es muy importante. Entonces, el personal de laboratorio o de personal en general en salud tiene que conocer o estar involucrado en recibir pues una capacitación constante. A medida que vamos avanzando el tiempo, la tecnología avanza, la ciencia se moderniza, los equipos vienen más prácticos, ¿no? Y vienen ya pues prácticamente en menos tiempo, pero tiene pues medidas de calibraciones estándares, ¿no? No vamos a agregar gotas tras gota cuando queremos preparar un reactivo, cuando simplemente están diseñados para microgotas, ¿no? Entonces tenemos que ceñirnos a lo que dice la, la receta del equipo, la receta del reactivo, ¿no? Como bien. Entonces, es esencial, dice, estar al tanto de los últimos protocolos. Siempre las recomendaciones al garantizar la seguridad, no solamente del personal, sino de la integridad de las muestras. No mezclarlas, siempre con sus constantes rotulados, ¿no? Eso es lo básico dentro de todo centro médico o de todo centro de salud, tener en cuenta no mezclar. Eso es muy importante y la limpieza y la desinfección. Y el uso de equipos específicos siempre porque eso nos va a permitir pues demostrar que nosotros tenemos los estudios y los valores como profesional, ¿no? Es importante que el personal esté familiarizado con los procedimientos y siga rigurosamente para evitar los errores. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros vemos, cada profesional ve su campo, su área. No nos podemos meter en campos ajenos, ni tampoco otro personal puede venir a meterse en nuestro campo.
Entonces, si nosotros, como personal del laboratorio, reclamamos nuestra área, entonces nosotros no podemos ir a dar un diagnóstico porque eso no es nuestro campo, eso es del médico. Nosotros viene el paciente, vemos qué es lo que tiene, qué hay que analizarle, le realizamos el procedimiento, le entregamos el resultado y su médico es quien tiene que diagnosticar y brindar el tratamiento adecuado. ¿A qué me refiero? Que el personal que está encargado de la limpieza y de recojo de material, ¿por qué? Porque sabe que hay medidas que se toman cuando uno tiene que dejar pues los dentro de los desechos dentro de tachos específicos. Y si viene y encuentra, por ejemplo, un paquete de galletas dentro de un tacho rojo, donde botó los guantes contaminados, donde se botan las torundas contaminadas, y un desecho o un paquete de galletas, lo primero que va a pasar es que no le van a llamar la atención. Vamos a poner el personal de recojo, no va a venir y va a estar revisando qué es lo que hay. Normalmente no hacen eso, ellos recogen y embalan según la coloración de bolsas. Eso es lo que yo he podido observar. Entonces yo he podido observar, o sea, para eso uno tiene que estar siempre mirando, observando que no solamente es simplemente basura, sino observar por qué la diferenciación de colores de las bolsas. Entonces, se va hacia un destino. Entonces, y es ahí donde viene la queja, porque hay personas que se encargan de evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Ya no solamente el personal de recojo, sino estamos hablando de las personas que reutilizan estos materiales, por ejemplo, algunos que usan el papel, los cartones. Entonces, claro que los que están contaminados no, pero ahí donde viene la llamada de atención, encuentran papeles que no deberían ir ahí. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la parte de información, ¿no? La parte de información teórica, no solamente en nuestros conocimientos de nuestras áreas, ceñirnos, sino también conocer un poco más allá. Conocer como médicos sí es importante, terminología médica también, ¿no? Pero no podemos de frente decir o diagnosticar un resultado. Es la profesional. Así vamos a evitar más errores en esa carrera. Y bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. Quisiera ver unos minutos, voy a revisar los mensajes para quienes ahorita que deseen preguntarme, realizarme cualquier sugerencia, aportes positivos. A ver, yo les voy a estar escuchando, por favor, mientras voy respondiendo los mensajes del chat. Marco Brandon, me quedé por acá, buenas noches, dice, ¿hay una temperatura ideal para el laboratorio? Depende. Si el laboratorio no necesita muestras congeladas, por ejemplo, estamos hablando de una temperatura de 36, mira, en el laboratorio que yo he trabajado último, en el que he estado, había, el laboratorio se dividía en dos campos, ¿ya? O sea, no en áreas, porque áreas, estoy explicando área de toma de muestra, área de recepción, área de secretaría, área de archivos, área de procesamiento, ¿no? Y el área de procesamiento estamos hablando que está inmunología, hematología y todas las áreas de procesamiento. Pero hablamos de un espacio dentro del área de hematología, ¿ya? Que tenía, era un cubil que mantenía una temperatura baja. ¿A qué me refiero? Que en el área de todo dentro del laboratorio, en este centro, mejor dicho, la temperatura era normal, la que ambiente, ¿ya? Pero en esta área o en este cubil, no área, perdón, en este cubil, en este espacio que estaba dentro del área de hematología, el equipo automatizado y ahí compartían el área de hematología con el área de bioquímica. ¿Por qué? Porque había un equipo hematológico y un equipo de bioquímica. Entonces, pero la temperatura estaba casi a, no recuerdo ver cuánto estaba, porque era bastante frío. Yo supongo, no había un medidor ahí, pero, y pregunté y me dijeron que tampoco sabían, lo sabía solamente el técnico, pero yo supongo que por la misma cosa, uno entraba, ¿no? Uno entraba al ambiente en el que estaba en ese espacio y sentía mucho, mucho frío. Bueno, todos los que entrábamos a procesar, ¿no? Entonces supongo que estaríamos pues a casi 30 o 28 grados, ¿no? 28, eh, no, 20, 18 grados, sí, estaba bien bajo la temperatura. Sentían mucho el frío y decían que el equipo tenía que mantenerse. La verdad que sí. Entonces, porque normalmente uno usa las campanas,
ya las campanas de flujo laminar, ya sean verticales u horizontales, ingresan las manos y trabajan dentro de las campanas. No sé quiénes hayan trabajado así, pero ahí sí la temperatura, pues uno ingresa las manos solamente a trabajar, incluso para el plaqueo, bajas la temperatura, subes la temperatura y haces todo ese manejo que ahí sí, pues tus manos se congelan, ¿no? Y están dentro de la cámara de flujo. Pero en este caso no te hablo de la cámara donde yo ingreso las manos, sino donde ingresan las personas. Es un espacio y ahí ingresaban y ahí estaba pues la temperatura bien baja. Entonces, solamente lo he visto en mi experiencia en este laboratorio. En el resto no. Todos mantenían la temperatura ambiente. Yo hice carta en Chimbote, ya no hay la universidad. Ya no hay universidad que enseñe tecnología médica, en este caso laboratorio. Wow, sí, yo he tenido esta experiencia. Yo no soy de las particular, pero la que dictaba acá en Chimbote, la universidad que dictaba, tengo entendido que tuvo complicaciones, ¿no? Por su documentación. Pero más allá no puedo brindar información porque no la sé y tampoco me compete brindar información que sea errónea, ¿no? Porque hay muchas personas y tengo colegas que han salido de esa universidad, así que no lo sé a información completa. Pedro David López dice, mi tío bebió agua de coco y le subieron las plaquetas. La verdad que no sabía esa información ni tampoco esa experiencia había escuchado. Voy a igual tomarlo en cuenta para preguntar el por qué. Bueno, si lo sabes, me gustaría que lo compartas, ¿no? El anticoagulante es el reactivo. El reactivo de la del frasco, o mejor dicho, del tubo. Sí, es el anticoagulante, porque es un reactivo, ¿no? Que normalmente viene preparado y sellado, ¿no? Y lo viene ya comercializado así, por eso las personas tiene un procedimiento, pero ya viene dentro del, nosotros los compramos así. Melanie Alanoca, disculpa tu apellido. ¿De qué manera se podría bajar la hemoglobina aparte de donar sangre? ¿Y qué patologías están asociadas a una hemoglobina elevada? ¿De qué manera se podría bajar la hemoglobina? Claro, donando sangre, sí, claro que sí, pero ojo, hay que saber que la hemoglobina no solamente es cuando uno va a donar sangre, no solamente es cuestión de que tenga la misma consanguinidad, ¿no? O sea, el mismo grupo sanguíneo, sino que te revisan hoy en día el personal del laboratorio que tu hemoglobina no sea ni muy baja, ¿no? Obviamente no la, ni demasiada alta, no porque tengas una hemoglobina altísima, ya hay que decir a este paciente le vamos a sacar su hemoglobina porque está teniendo demasiada hemoglobina y le sobra, no se arriesga, porque es una patología. O sea, la hemoglobina elevada es una patología. Y lo que hacen estos centros, no, o esos hospitales, o estas clínicas que se dedican a hacer lo que es el trasplante, donación, o no de donar sangre, no se arriesgan. No quieren cuando el paciente está demasiado hemoglobina, dentro de una patología, ¿no? Eh, ¿Qué patologías están asociadas a la hemoglobina elevada? Bueno, directamente hasta el día de hoy no la sé porque no he podido comprobar qué patologías. Eso tendría que pues, hacerlo ya un especialista en hematología. Lo que yo sé y he podido dentro de mis estudios averiguar al máximo que no quieren sacarle al persona que está fuera, es el que tiene mucha hemoglobina. Marilyn Trujillo dice, ¿qué pasa si la hemoglobina pasa de lo normal? Claro, lo que pasa es que sufres también de los mismos síntomas que porque estás produciendo mucho hierro, ¿no? Entonces tu cuerpo está sobreproduciendo hierro. Y eso también, imagínate, está llegando demasiada oxigenación que tu cerebro no lo acepta. Entonces normalmente esa oxigenación dentro del cuerpo hace que tengas pues también arritmias, ¿no? Tengas complicaciones a nivel de corazón. Entonces, esas son las complicaciones que uno puede tener cuando tiene demasiada hemoglobina. Dice, aparte de otras, no digo que es la única. Milene dice, EDT es el reactivo que contiene los tubos para evitar la coagulación de sangre. Efectivamente. Pedro David dice, ¿qué debemos consumir para tener sangre especialmente? Las plaquetas en números normales, 120 con 400.000. ¿Qué debemos consumir? No existe algo directamente científico que yo te diga, mira, sabes que consume esto y eso te va a mantener tu hemoglobina. No. La alimentación es regularizado. Debemos comer de una manera adecuada. Debemos saber que nuestro plato tiene que estar dividido.
Si lo dividimos por colores, hemos escuchado color anaranjado, color verde y color, bueno, dentro de los tubérculos, el arroz, la papa. Pero tiene que tener parte anaranjada, que son los carotenos, y parte verde, que son las partes de los vegetales, ¿no? Y las partes anaranjadas no solamente que son la parte de la comida, sino también hablamos de las frutas. Entonces, una buena alimentación y un ejercicio balanceado, un sistema de calidad, o sea, constantes ejercicios, va a hacer que nuestras plaquetas no aumenten ni disminuyan. Y no solamente hablando de plaquetas, sino también nuestros hematíes, nuestro sistema sanguíneo completo. Ariángela Román dice, donde yo trabajé las plaquetas eran de 150 a 450, todo eso depende del laboratorio. Efectivamente, eso va a variar mucho de acuerdo. Exacto, Melanie también dice, yo de 150 a 450. En mi caso trabajé hasta 400 y cuando las plaquetas eran de 450, a partir de 450 me dijeron, de 400 manda el equipo, pero nosotros le damos hasta, personalmente dijo mi jefa, hasta 450. Pasado los 450 hay que hacerle un manual o un extendido, como se le llama, ¿no? Dice, para el tubo lila, Ariángela, también se usa para hemoglobina glicosilada. Exacto, a eso me refería hace unos minutos, en un inicio. Para hemoglobina glicosilada. Entonces, ese es otro procedimiento, ya no entra dentro del área de hemoglobina, perdón, de hematología. Bueno, yo en este tiempo de trabajo no lo he realizado dentro de hematología, sino en otra área. Entonces, también se usa, pero sí se toma en el tubo lila, ¿no? Milena Ríos Andrade dice, claro, pero estamos en hematología no bioquímica. Bueno, sí es cierto, exacto. Entonces vamos por ahí, pero siempre es bueno tener esa aclaración, ¿no? De que se toma en tubos lila. Pedro David López dice, la transfusión de sangre es recomendable para mejorar el cuerpo de bajas defensas en la sangre. Sí, bueno, normalmente cuando a una persona le van a transferir sangre es porque está bajo de hemoglobina o porque tiene bajas defensas. Mayormente en los hospitales por temas legales se hace por baja hemoglobina. Nadie va a un hospital y dice quiero que me hagan una transfusión de sangre porque quiero aumentar mis defensas. Es raro. Normalmente por la parte de hematíes bajo, ¿no? Diego Alberto Córdoba dice, profesora, dígame, con este curso se está estudiando, ¿puedo trabajar en laboratorio o tendría que estudiar más? Tengo la duda. Claro, mira, con la parte que yo te doy acá como profesional, te brindo parte de mis conocimientos, te brindo las oportunidades de conocer un poco la teoría, ¿no? Porque a veces en el Internet encontramos tantas cosas que nos permite nosotros poder tener la oportunidad de poder abrirnos puertas. Que estos pequeños cursos que se dictan, algunos son gratuitos, otros contienen unos costos, ¿no? Muy aparte de que vamos a obtener la certificación, que eso es básico para entrar a la empresa. Para que uno ingrese a una empresa, no te pide un examen. Vas y presentas tu CV y tienes la certificación. Pero, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, ya aprendiste el curso? Un ejemplo. No solamente tienes la certificación ya para que ingreses, pero no está dentro del curso, dejaste tu celular encendido y la persona, la profesora, el profesor habla, no sabes nada. Ingresas a la empresa, bien, ¿no? Prestas tu certificado, tienes 50 certificados, ya ingresaste a la empresa, bacán. Llega el momento de la práctica. Listo, al momento, ya sabes qué, observa, ándame un BCG, anda, prepárame una lámina, o sabes qué, en el equipo salió alterado su recuento de leucocitos elevadísimos. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo pongo tal cual. Pero se te explicó dentro de una clase que era mejor hacerlo una lámina. ¿Viste? O sea, ahí uno se da cuenta de que con los conocimientos y las experiencias propias de un profesional hace que recuerdes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, me acuerdo que mi profesora Jocelyn me dictó la clase. Entonces, por ahí como que te acuerdas, ¿no? Dijo, ah, no, cuando sale elevado, mejor le hago lámina. Ahí, entonces, la persona que está a cargo dice, ah, mira, tú se supone que no solamente tienes la certificación, sino también tienes la capacitación. Entonces, por ahí ya sabemos, ah, ya, tiene la capacitación, está preparado esa persona. Entonces, es por eso muy importante. Y sí, tendrías que estudiar, en el Internet se encuentra mucha información, pero ya por aquí como que te he dado los términos, ¿no? De repente, reticulocitos, por ahí, por ejemplo, uso de tachos adecuados dentro de un laboratorio. Entonces tú ya no vas a buscar qué hacer para entrar a un laboratorio, no, allá voy más o menos sabiendo terminologías especiales que me van a permitir en la práctica. Pilar Patricia Puris dice, ¿cuánto gana un tecnólogo en laboratorio clínico? Eso depende mucho de la ciudad en la que te encuentres y también la preparación o las certificaciones que tengas. Un bachillerado no gana lo mismo que un practicante, o un practicante o un bachillerado no gana lo mismo que un técnico en laboratorio.
o un titulado, o un colegiado habilitado, o un maestro doctor. Depende de la situación en la que te encuentres. Nélida pasa, dice, en un laboratorio encontramos todos estos campos, hematología, bioquímica, inmunología, serología, uroanálisis, patología, todo. Y es bueno conocer de todo un poco. Nélida pasa, si estudio bioquímica, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si estudio bioquímica, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, Nélida, si estudias bioquímica, hay cursos, no hay carrera, pero hay cursos. Directamente puedes entrar a laboratorios clínicos, a cualquiera, y pues van a ver tu capacidad y según ello van a colocarte en el área que más tienes competencia, en este caso bioquímica, ¿no? Todo lo que es sueros, evaluación de sueros. Marcela Espinosa dice, disculpa la tardanza recién. Ah, ok. Bueno, chicos, ha sido un tremendo gusto para mí dictarles esta segunda clase. Discúlpenme por la tardanza, solo que salí volando del trabajo, porque trabajo normalmente casi turnos completos, y me atoré en el tráfico. Así que espero quitarles las dudas. He podido tratar de ser lo más explícita en los campos, no ser tanto abundar ni en teoría, sino tratarles de contar mi propia experiencia. Y así nos vamos a ir viendo en la siguiente clase. La siguiente clase todavía más aún vamos a estar más repletos. Vamos a hacer una pausa, eso sí, para no cansarnos mucho, porque casi dura un buen tiempo. Así que nada, muy agradecido, le doy pase a mi coordinadora y eso sería mi clase final por el día de hoy. Me despido, muchas gracias por los aplausos y por los mensajes que me dejan. Chao, chao. Muchas gracias, estimado docente, por esta sesión. De igual forma, agradecer a